Hey, ¿qué tal mis queridos tecnólogos? Bienvenidos a su canal Tecno Review. El día de hoy vamos con un nuevo unboxing para el canal y una revisión a fondo acerca de este producto que me han enviado los amigos de NG Neko, y se trata nada más y nada menos que de un Cloud9 Facial Biometric, y le vamos a estar dando características, especificaciones de este producto. En cuanto a su calidad-precio, vamos a dar detalles de todo lo que tenemos acá adentro de este empaque que nos lo han enviado a través de la membresía Prime en Amazon. Así que no pierdas detalles de este producto. Vamos con el unboxing en instante. Y bien, vamos con la ruptura del empaque. Vamos a romperlo con mucho cuidado. Etiqueta de seguridad, eso es lo que indica que el producto está completamente nuevo. Aquí ven el sello. Vamos a romperlo. Perfecto. Ahora sí, la vueltita. Hacemos esto, vamos a abrir nuestro paquete. Con todos los requisitos, con toda la guía. Bien, ahora vamos a sacar lo que será un forrito que trae para proteger nuestro biométrico. Y bueno, aquí viene lo lindo. Aquí tiene lo que será el soporte o la base donde vamos a colocar nuestro biométrico. Perfecto. Su cargador. Tiene cargador de 12 voltios. Cargador de 12 voltios. Y lo principal, a sacar de acá esta belleza. Una cinta adhesiva o un metro, parece un metro, ahorita lo vamos a ver. Ok, y un pendrive con el logo de la marca NG Neko. Este pendrive. Vamos a abrir nuestro biometric facial. Uy, qué bello. Pueden ver, está bastante lindo, muy hermoso este biométrico. Aquí vemos que donde vamos a conectar lo que será el pendrive USB. Por acá tiene la entrada al conector de corriente, y por aquí nos tiene la entrada para el internet. Bien, muy bonito. Y bueno, vamos a conectarlo, vamos a pasar a la cámara principal. Bien amigos, vamos con lo que es el encendido de este
facial cloud time y la configuración. Vamos a configurarlo, vamos a ver cómo funciona este producto. Vamos primero a conectar lo que será el cargador de 12 voltios. Aquí está, vamos a colocarlo allí. Bien, y ahí vemos cómo enciende. Pueden ver el encendido del producto. Buena interfaz. Perfecto. Vamos a colocarlo acá en la base para trabajar más cómodo. Perfecto, ahí lo tenemos. Bien. Ok, ya comenzamos vamos a identificarnos primero, vamos a el menú. Ok, aquí estamos ya. Vamos a entrar a lo que será el usuario. Vamos a entrar al usuario, ok, seleccionamos, vamos a ok y le vamos a dar a agregar nuevo usuario. Disculpen que no se vea, pero es que la luz está muy fuerte. Vamos a bajarle la intensidad. A ver si el color amarillo está bastante fuerte. Ahí está el usuario. Perfecto, ahí se ve. Vamos a colocar lo que será el nombre. El nombre puede ser TJ. Ok, allí. A ver si veo más una imagen clara. Está difícil porque la resolución del biométrico está bastante fuerte. Bien, luego de que colocamos el nombre, vamos a dar en ok, confirmamos y bajamos hasta el apellido. Vamos a colocar un apellido X. Ok, confirmamos y ya estaría registrado. Lo seleccionamos como un empleado. Ok, empleado, listo, y vamos a escapar. Entonces acá para entrar, ok, ya entramos con ese usuario también. Es muy simple, muy fácil de usar, y quiero también decirles que podemos conectarnos a través de lo que será el Wi-Fi. Está bloqueado en este momento, ahí ven, solo tengo que mostrar mi rostro. Oh, sí, ahora sí, estamos aquí en el menú. Vamos a configurar lo que será nuestro Wi-Fi. Vamos acá en data, lo que es acá. No, vamos atrás en common. Ok, aquí sí. Ok, aquí tenemos la entrada a internet, tenemos la entrada a lo que será el wireless, el network o el Wi-Fi, y también tenemos lo que será la conexión a la aplicación, porque esto tiene una aplicación para usar en el teléfono. Ya se las voy a estar indicando en breve. Vamos a conectar primero el Wi-Fi. Ok, ya estamos. Vamos a donde dice, vamos a buscar el Wi-Fi a donde nos vamos a conectar, así de fácil. Ok, colocamos nuestra contraseña y le damos, vamos a colocar la contraseña y le damos a conectar. Ok, ahí automáticamente va a buscar para la conexión, y en lo que nos salga el nombre donde dice Wi-Fi Network, ya estaremos conectados al Wi-Fi
eso, listo, ya ahí encontró la intensidad de la señal. Ya estamos dentro con Wi-Fi en nuestro Cloud Time Facial Biometric. Bueno amigos, vamos a salir y vámonos a la cámara principal. Bien amigos, vimos lo que fue la configuración básica de nuestro Cloud Time Biometric facial y vieron que fue muy sencillo, con muy pocos pasos. Solo tienen que seguir lo que tiene la letra para configurarlo muy bien. Eso fue la configuración simple del producto, pero vamos a darle unos detalles y nos dice que el reloj inteligente Biometric facial de NG Teco tiene un calendario flexible. No hay necesidad de configurar un calendario de turnos y apoyar el trabajo durante la noche. Puede almacenar hasta 200 fotos, 2000 fotos de usuarios y 100.000 es el tiempo de grabación de este producto. Es perfecto para pequeñas y medianas empresas con un máximo de 200 empleados. Solo podemos usarlo con 200 personas. Va a hacer una detección facial solo de 200 personas. No está mal, está muy bien para esas pequeñas empresas que están teniendo problemas con los captahuellas debido a la pandemia. Sería recomendable que usaran el biométrico facial, porque de esa forma estaríamos evitando el contacto con otras personas y te cuidarías tú y cuidarías a tus empleados. También dice que solo almacena localmente en la máquina y no se cargará en línea para proteger la privacidad de los empleados. Reloj automático de entrada y salida en el modo automático. El reloj sin contacto reduce en gran medida el peligro oculto de infección y contacto, como yo les dije, causado por lo que es la pandemia que entorna en este momento. Bueno mi gente, espero te haya gustado el producto. Recuerda suscribirte al canal, activa las notificaciones y muy importante, en la descripción del video están los links con un cupón de descuento que no durará mucho, así que aprovechen esta gran oportunidad de adquirir su nuevo NG Teco Biometric Facial Cloud Time. Así que no pierdas tiempo, vete a la descripción, dale click y ve a comprar tu biométrico facial. Nos despedimos hasta un próximo video, se les quiere mucho.